La trampa en el deporte es más común de lo que parece. La búsqueda de éxito y reconocimiento lleva a algunos atletas a jugar sucio en sus disciplinas, creyendo que nadie los descubrirá. Sin embargo, muchos de los tramposos han sido desenmascarados y entraron en la historia de la peor manera posible. En este top te mostraré 9 atletas que fueron atrapados haciendo trampa, escándalos que dieron vuelta al mundo por su alto nivel antideportivo. Lance Armstrong. Apodado por los medios como el rey de la mentira, esta estrella del ciclismo fue durante muchos años el mejor del mundo, llegando a ganar 7 veces el Tour de France, hasta que un día no pudo sostener más la mentira y su carrera se desmoronó. El texano fue acusado de usar sustancias prohibidas en el deporte. Para tratar de resolver su litigio con las agencias antidopaje, el estadounidense se gastó más de 5 millones de euros para demostrar su inocencia. Sin embargo, luego de años de mentirle en la cara a organismos y al mundo, en 2013 se terminó quebrando y contó toda la verdad en el programa de televisión de Oprah. Armstrong fue despojado de las 7 victorias del Tour de Francia, además de que recibió una prohibición para competir de por vida. Fred Lars. Probablemente nunca hayas oído hablar de él. Sin embargo, su historia en los Juegos Olímpicos de 1904 en St. Louis es notable. Lars fue un participante en maratón que logró ser el primero y ganar la medalla de oro. Sin embargo, el neoyorquino no corrió una carrera particularmente justa. Resulta que el señor Lars, transcurrida la mitad de la competición, empezó a sentirse mal, así que decidió dejar de correr y subirse al coche de un funcionario que pasaba por allí. Recorrieron en el automóvil los 11 kilómetros que aún los separaba del estadio y una vez en la puerta, al atleta no se le ocurrió otra genialidad que entrar corriendo al estadio olímpico y cruzar la línea de meta. Fue, por supuesto, descalificado y la carrera fue otorgada al verdadero vencedor. Ali Dia. Un día, el entrenador del Southampton recibió una llamada que se suponía debía ser de George Weah, el legendario ex delantero del Milán, pidiéndole una oportunidad para su primo, una estrella aún por descubrir del fútbol africano. El entrenador se creyó la historia y le ofreció un contrato de 1 mes a Ali Dia. En noviembre de 1996, el africano debutó en el fútbol inglés cuando ingresó a los 32 del primer tiempo. Lo curioso es que se retiró de la actividad profesional ese mismo día, cuando a los 40 del segundo tiempo fue reemplazado por otro jugador porque su desempeño era pésimo. En realidad, Ali era un simple estudiante de economía que soñaba con jugar un día en la Premier League. La llamada nunca fue realizada por Weah, sino por un compañero de la Universidad de Dia, que fingió ser el astro deportivo. Tom Brady. La Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos sancionó en 2015 a los campeones de la competición, los New England Patriots, y a su jugador estrella, Tom Brady, tras una investigación sobre el supuesto uso de balones con poca presión en la victoria contra los Colts de Indianápolis, que les dio acceso al Super Bowl, la gran final del torneo. La presión baja en una pelota en condiciones frías o mojadas ofrece un mayor agarre a los mariscales del campo. En este sentido, las pelotas que utilizó Brady habían sido más fáciles de lanzar que las que le tocó a su rival. Los Patriots ganaron aquel encuentro y Tom se convirtió en uno de los jugadores más laureados de todos los tiempos. Sin embargo, tiempo después fue suspendido y el equipo tuvo que pagar $1 millón. Boris Onisenko. Era un ícono de la Unión Soviética, oficial de su ejército y uno de los deportistas más respetados del régimen tras una trayectoria impecable. Sin embargo, la historia acabó bautizándolo como uno de los mayores tramposos de todos los tiempos. Boris fue un competidor en el pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Cuando llegó el turno de practicar esgrima, ganó con comodidad.
Sin embargo, algo hizo dudar a uno de sus rivales, que presentó una reclamación ante los jueces. Las autoridades optaron por requisar la espalda de Onisenko para examinarla. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron un sofisticado sistema de cableado que concluía en un botón, con el que el esgrimista activaba un dispositivo para registrar golpes a su rival sin necesidad de tocarlo. El jugador inmediatamente fue descalificado. Sylvester Carmouche. Aquella mañana de 1990 había mucha niebla sobre el hipódromo Delta Downs, en Luisiana. Sylvester Carmouche fue uno de los jinetes que compitió aquel día, pero cometió un error que lo llevó a quedar inhabilitado por 10 años. El jinete se escondió entre la niebla, permaneciendo quieto mientras los demás competidores daban la vuelta al hipódromo, apareciendo en el momento justo para llegar a la meta en primer lugar. Pero este triunfo no le duró mucho. Los demás competidores pidieron a las autoridades que se revisara el resultado de Sylvester, y fue así que un veterinario comprobó que el caballo no presentaba síntomas de cansancio, concluyendo que el animal no había corrido toda la carrera. Hansie Cronk. La vida de este sudafricano, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del cricket, quedó arruinada el 7 de abril del 2000 cuando la policía de Nueva Delhi hizo públicas unas conversaciones grabadas en las que se escuchaba su voz en conversación con un representante de un sindicato de apuestas sobre el arreglo de varios encuentros. A los pocos días fue apartado de la capitanía del equipo sudafricano tras admitir que había aceptado alrededor de $130,000 de corredores de apuestas para influir en el curso de los partidos. 2 años más tarde, cuando volaba en un avión privado, el piloto perdió el control del aparato y se estrelló en las montañas. Hay quien asegura que el accidente fue, en realidad, un asesinato orquestado por la mafia de las apuestas. Luis Resto. El 16 de junio de 1983 se vivió el capítulo más negro del boxeo mundial. Ese día, a las 8 de la noche, subió al ring la joven promesa de 21 años Billy Collins Jr. y el veterano puertorriqueño Luis Resto. Al finalizar la contienda, ninguno de los dos volvió a pisar un cuadrilátero. El boxeador puertorriqueño derrotó contra todo pronóstico una de las mayores promesas del momento. Pero apenas acabó el combate, se descubrió que los guantes del vencedor habían sido manipulados. Se le había quitado el relleno para golpear más duro al oponente. Resto fue suspendido de por vida y condenado, junto a su entrenador, a pasar 2 años y medio en prisión por agresión, conspiración y posesión de arma letal. Por su parte, a Billy le prohibieron pelear porque los guantes adulterados le habían destruido la retina de su ojo derecho. Tonya Harding. La historia de esta patinadora es sin duda la más grave de esta lista, ya que es la única acusada de lesionar intencionalmente a un oponente. Tonya Harding es un símbolo definitivo de la trampa en los Estados Unidos y repudiada hasta hoy en cualquier actividad social luego de que, en 1994, alguien de su entorno contratara a un sicario para que agrediera a su máxima adversaria, Nancy Kerrigan, para dejarla fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno. El 6 de enero, Kerrigan fue atacada en una sesión de entrenamiento por un matón contratado por el ex marido de Harding para romperle la pierna derecha con el propósito de que no pudiera competir. La patinadora fue sentenciada a 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y se le dio una gran multa. Además, fue prohibida de los torneos de por vida. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.